Hola, necesitamos tu apoyo. Nuestro canal de YouTube ya nos está promocionando bien. Por eso, si no es mucha molestia, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Lo has hecho? Gracias. Que tengas una buena visualización. La tarde de finales de octubre pintaba la casa de los Miller en tonos ámbar y dorados. Los últimos vestigios de la luz del sol otoñal se filtraban por los ventanales de su casa colonial de 2 pisos en Maple Street. David Miller estaba en su despacho, con los planos de arquitectura extendidos sobre su escritorio de caoba como una constelación de papel. Cada línea y medida representaba meses de meticulosa planificación para el nuevo proyecto del centro comunitario. A sus 34 años poseía el tipo de fiabilidad constante que hacía que los contratistas pujaran por sus proyectos y los clientes le confiaran desarrollos millonarios. La casa a su alrededor susurraba 8 años de cuidadosa construcción, no de muros y cimientos, sino de una vida construida con intención. Las fotos de la boda bordeaban las estanterías del pasillo, narrando el viaje desde aquel luminoso día de junio en que le deslizó un anillo en el dedo a Sara hasta la última Navidad, cuando posaron bajo el pino que habían seleccionado juntos en la granja de árboles de Henderson. Arriba, el sonido del agua corriendo indicaba que Sara se estaba preparando para otra de las infames reuniones de Brenda Coleman. Estas fiestas se habían convertido en un ritual mensual, una tradición a la que David hacía tiempo que se había excusado de asistir. Esta noche no sería diferente. La voz de David Sara bajó desde su dormitorio con ese tono particular que usaba cuando quería algo. ¿Podrías traerme una copa de vino, el tinto de la cena de anoche? Dejó su lápiz y subió las escaleras, cada escalón familiar bajo sus pies. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, liberando volutas de vapor con aroma a vainilla de la larga rutina de ducha de Sara. David recuperó la botella medio vacía de Cabernet de la cocina y sirvió una generosa copa, notando cómo el vino captaba la luz como granate líquido. Cuando regresó arriba, Sara salió del baño envuelta en su bata de seda, su cabello oscuro recogido en un elaborado arreglo que le había llevado la mayor parte de una hora perfeccionar. A sus 31 años, conservaba el tipo de belleza natural que había captado su atención por primera vez en una conferencia de marketing en Cleveland hacía 8 años. Sin embargo, esta noche algo parecía diferente en su ritual de preparación, más deliberado, más cargado de anticipación. Gracias, cariño. Aceptó el vino y dio un largo sorbo, sus ojos verdes estudiando su reflejo en el espejo del tocador. ¿Estás absolutamente seguro de que no vendrás esta noche? Brenda preguntó específicamente por ti. David se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo Sara comenzaba el intrincado proceso de maquillarse con la precisión de una artista preparando un lienzo. Ya sabes lo que pienso de las fiestas de Brenda. Demasiado alcohol, demasiados chismes y muy poca sustancia. Además, necesito terminar los cálculos estructurales para el proyecto Morrison. La fecha límite es el lunes. El reflejo de Sara le devolvió una mueca de desaprobación a través del espejo. Tú siempre tienes fechas límite, David. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo divertido juntos? Algo espontáneo. Fuimos a cenar a Romanos el viernes pasado, respondió él. Aunque incluso mientras las palabras salían de su boca, reconoció la calidad ensayada de sus interacciones recientes. ¿Cuándo se habían convertido sus conversaciones en una serie de intercambios logísticos, salpicados por leves desacuerdos sobre obligaciones sociales? Eso fue por negocios, y lo sabes. Te pasaste la mitad de la noche hablando con Jim Morrison sobre problemas de cimentación. Sara se giró del espejo para mirarlo directamente. Su expresión llevaba un peso que él no podía descifrar del todo. A veces siento que estoy casada con tus planos en lugar de contigo. La acusación quedó suspendida entre ellos como el humo de un fuego que ninguno quería reconocer. David sintió la familiar opresión en el pecho que acompañaba a estas conversaciones. La sensación de que, dijera lo que dijera, de alguna manera estaría equivocado. Eso no es justo, Sara. Todo lo que hago es por nosotros, por esta casa, por nuestro futuro. Solo el proyecto Morrison nos dará suficiente para finalmente tomar esas vacaciones europeas de las que has estado hablando. La risa de Sara no tenía calidez. Siempre el futuro, David. Siempre el próximo mes, el próximo año, después del próximo proyecto. Mientras tanto,
La vida está sucediendo ahora mismo y estoy cansada de verla pasar desde la barrera. Volvió al espejo y comenzó a aplicarse el pintalabios, un tono de rojo más profundo que cualquiera que le hubiera visto usar recientemente. El color transformó su rostro, dándole un toque que parecía casi depredador en la suave iluminación del dormitorio. David sintió que algo cambiaba entre ellos, aunque no podía nombrarlo. ¿A qué hora volverás a casa? No lo sé, tarde probablemente. Las fiestas de Brenda tienden a durar hasta las primeras horas de la mañana. El reflejo de Sara se encontró brevemente con sus ojos antes de apartar la mirada. No me esperes despierto. Abajo, David volvió a sus planos, pero la concentración resultó esquiva. A través de la ventana, vio cómo Sara salía de la casa con un vestido negro que no reconoció. Algo que se ceñía a sus curvas de una manera que parecía diseñada para atraer la atención de personas que no eran su marido. Se detuvo junto a su Honda Accord plateado, mirando hacia la casa como si sopesara alguna decisión interna, antes de deslizarse en el asiento del conductor y desaparecer en el anochecer que se avecinaba. La casa se sumió en el silencio a su alrededor, roto solo por el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo y el zumbido distante del refrigerador. David intentó perderse en cálculos y requisitos de carga, pero su mente seguía divagando hacia la extraña electricidad que había sentido en la preparación de Sara esa noche. ¿Siempre había sido tan meticulosa con su apariencia para las reuniones de Brenda? A las 11:00, a David le ardían los ojos de mirar los planos y se dio cuenta de que llevaba los últimos 20 minutos leyendo el mismo conjunto de medidas. Intentó llamar a Sara, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. Se dijo a sí mismo que era la música de la fiesta, el ruido que hacía imposible la conversación. Las reuniones de Brenda Coleman eran legendarias por su volumen, tanto en términos de sonido como de consumo de alcohol. A medianoche lo intentó de nuevo. Buzón de voz. La 1:30 de la madrugada trajo el mismo resultado, seguido de un mensaje de texto que parecía extrañamente formal. Divirtiéndome. Llego tarde a casa, no te preocupes. David miró el mensaje, analizando cada palabra en busca de un significado oculto. No te preocupes. ¿Cuándo le había dicho Sara que no se preocupara? Normalmente, ella proporcionaba actualizaciones detalladas sobre su paradero, quejándose amablemente de quien quiera que estuviera bebiendo demasiado o chismorreando sobre sus vecinos. El silencio de esta noche se sentía diferente, intencionado. Subió las escaleras hasta su dormitorio vacío, donde el persistente aroma del perfume de Sara parecía más fuerte de lo habitual, como si se hubiera aplicado capas adicionales para alguna ocasión especial. El vestido rojo que se había puesto para cenar la semana pasada yacía sobre la silla donde lo había dejado, reemplazado por algo diseñado para causar impresión. El sueño llegó a trompicones, interrumpido por sueños de grietas en los cimientos y fallas estructurales. David se despertó varias veces para revisar su teléfono, pero no aparecieron nuevos mensajes. El espacio a su lado en la cama permanecía frío e intacto. El amanecer rompió gris y nublado, a juego con el humor de David mientras se duchaba y se vestía para lo que se suponía que sería una relajante mañana de sábado. A las 8:00, todavía sin noticias de Sara, un nudo de genuina preocupación se había formado en su estómago. Intentó llamar a su teléfono de nuevo. Buzón de voz. Intentó llamar a casa de Brenda, pero el número llevaba a un contestador automático lleno de estática. A las 9:15, su teléfono finalmente sonó. La voz de Brenda Coleman, temblorosa y extraña, llegó a través del altavoz. David, gracias a Dios que has contestado. Necesito decirte algo sobre anoche. ¿Dónde está Sara? Interrumpió David, su mente de ingeniero catalogando inmediatamente la energía nerviosa en el tono de Brenda. Por eso te llamo. Me fui de la fiesta temprano, sobre las 11:30. Tenía una migraña. Ya sabes cómo me dan esas cosas. Pero David, cuando me fui, Sara estaba con unos tipos que no reconocí. Mark y Jason, creo que se llamaban, amigos del novio de mi prima. Pensé que te llamaría para que la recogieras, pero ella sigue allí. La voz de David se mantuvo firme, a pesar del hielo que se formaba en sus venas. No lo sé. Acabo de llegar a casa después de quedarme en casa de mi hermana. Pensé que deberías saberlo por si estabas preocupado. Quiero decir, estoy segura de que no es nada, pero David terminó la llamada sin cumplidos. Sus manos se movieron con precisión mecánica mientras cogía las llaves y la chaqueta.
su mente ya cambiando al modo analítico que le servía bien en situaciones de crisis. Cada problema tenía una solución. Cada pregunta tenía una respuesta. Simplemente necesitaba reunir los hechos. El viaje de 15 minutos a casa de Brenda pasó en un borrón de calles suburbanas y paradas en intersecciones. La formación de ingeniero de David le había enseñado a abordar los problemas sistemáticamente, a examinar todas las variables antes de sacar conclusiones. Pero mientras entraba en el camino de entrada de Brenda junto al Honda Accord de Sara, una fría certeza se instaló en su pecho. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta y David podía oír voces desde dentro. La risa de Sara, claramente reconocible incluso a través de las paredes. Se acercó a la casa con la misma precisión metódica que aplicaba a las inspecciones estructurales, anotando detalles. Botellas de cerveza vacías esparcidas por el porche delantero. Zapatos de tacón alto de mujer tirados descuidadamente junto al felpudo. El sonido de voces masculinas mezclándose con la de su esposa. David empujó la puerta para abrirla sin llamar. El salón mostraba evidencias de una fiesta que había continuado mucho después de que la gente responsable se hubiera ido a casa. Botellas vacías, ropa esparcida, el olor agrio a alcohol y algo más. Algo que hizo que el estómago de David se contrajera con reconocimiento. Las voces venían de arriba, la voz de Sara, entrecortada y animada de maneras que David no había oído en años. Las voces masculinas respondían, animando, apreciando. David subió las escaleras con la tranquila eficiencia de un hombre que realiza una inspección de edificios. Cada escalón lo acercaba a respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. En la parte superior de las escaleras, la puerta del dormitorio principal de Brenda estaba abierta. Lo que David vio habría destruido la compostura de un hombre menor. Sara yacía enredada en las sábanas con dos hombres que nunca había visto antes. Uno de pelo oscuro y musculoso, el otro rubio con el tipo de sonrisa fácil que sugería que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Estaban involucrados en actividades que no dejaban lugar a malas interpretaciones, el anillo de bodas de Sara brillando bajo la luz del sol de la mañana que entraba por las ventanas. Durante exactamente 10 segundos, David se quedó congelado en el umbral. Luego, su formación de ingeniero tomó el control. Los problemas requerían documentación. Las pruebas debían ser preservadas. Su teléfono apareció en su mano como si lo hubiera invocado. La función de la cámara se activó con precisión de memoria muscular. El suave clic del obturador de la cámara del teléfono se perdió entre los sonidos que provenían de la cama. David tomó 3 fotos desde ángulos diferentes, cada una clara e indiscutible. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras con el mismo paso medido que había usado para subirlas. Ni Sara ni sus compañeros notaron su presencia. David se sentó en su camioneta fuera de la casa de Brenda durante exactamente 5 minutos, mirando las fotos en la pantalla de su teléfono. Las imágenes contaban una historia que 8 años de matrimonio no le habían preparado para leer. Esto no fue un momento de debilidad o un error nacido del exceso de alcohol. La escena que había presenciado hablaba de elecciones deliberadas, de una mujer que se había quitado el anillo de bodas y lo había colocado cuidadosamente en la mesita de noche antes de proceder con su decisión. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Llego a casa pronto, tomando café con Brenda. Te quiero. David leyó el mensaje 3 veces, estudiando cada palabra como un ingeniero estructural que examina un cálculo de carga. Te quiero. Las palabras parecían burlarse de él desde la pantalla, su informalidad un contrapunto perfecto a lo que acababa de presenciar arriba. Condujo a casa por calles familiares que ahora parecían extrañas, como si la revelación hubiera alterado la geografía fundamental de su mundo. En su camino de entrada, David se sentó en la camioneta durante unos minutos más, permitiendo que todo el peso de su situación se asentara a su alrededor como hormigón, endureciéndose hasta la permanencia. Luego salió, entró en su casa y comenzó a planificar. David se movió durante la siguiente hora con precisión mecánica. Subió las fotos de su teléfono a su ordenador, guardándolas en múltiples ubicaciones con copias de seguridad automáticas. Llamó a la línea de emergencia de su abogado y dejó un breve mensaje solicitando una consulta urgente. Investigó las leyes de divorcio de Ohio en su portátil, tomando notas con la misma atención al detalle que aplicaba a las especificaciones arquitectónicas. A las 11:30,
el Honda de Sara entró en el camino de entrada. David la recibió en la puerta principal, con una única maleta en la mano, la grande que habían comprado para su luna de miel en Cancún hacía 8 años. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Su voz no tenía ninguna inflexión cuando habló. «Haz las maletas», dijo, dejando la maleta junto a los pies de ella. «Tienes 1 hora». El rostro de Sara pasó por una serie de expresiones: confusión, risa nerviosa, comprensión incipiente y finalmente algo que se acercaba al pánico. «David, ¿de qué estás hablando?» «Acabo de pasar la noche en casa de Brenda. Bebimos demasiado vino y decidimos que era más seguro dormir allí que conducir. Ya sabes cómo van estas cosas». David estudió el rostro de su esposa con el mismo desapego clínico que usaba para examinar las grietas de los cimientos. Cada palabra, cada expresión, cada gesto añadía otra capa de evidencia a un caso que ya era irrefutable. «1 hora», repitió, y volvió a entrar en la casa, dejando a Sara de pie en el umbral, con su historia cuidadosamente construida, disolviéndose a su alrededor como azúcar en la lluvia. La hora que siguió marcaría el final de una vida y el comienzo de otra. Pero mientras David volvía a sus planos, viéndolos ahora no como planes para el futuro de otra persona, sino como la base para su propia reconstrucción, sintió algo que no había experimentado en años: la fría satisfacción de un problema correctamente diagnosticado y una solución claramente definida. Algunas estructuras, una vez comprometidas, nunca podrían ser reparadas de forma segura. Tenían que ser demolidas por completo antes de que se pudiera construir algo nuevo en su lugar. Sarah Miller estaba de pie en el umbral de lo que había sido su hogar durante 8 años. La maleta a sus pies parecía pesar más que la totalidad de su vida anterior. El sol de la mañana proyectaba sombras nítidas sobre el suelo de madera que había seleccionado con tanto cuidado durante su primer año de matrimonio, cuando cada decisión se había tomado juntos, cuando «nosotros» había sido la palabra más natural en su vocabulario. «David, por favor, solo escúchame 1 minuto». Su voz tenía el filo desesperado de alguien que ve su mundo colapsar en tiempo real. «No pasó nada. Quiero decir, no lo que piensas. Estábamos todos borrachos y simplemente me quedé dormida en el sofá. Brenda puede confirmarlo». David salió de la cocina llevando una carpeta de manila con la precisión metódica de un hombre que realiza negocios. Su rostro no mostraba emoción, ni ira, ni dolor, solo la fría eficiencia que le había visto usar con contratistas difíciles. De alguna manera, esta ausencia de sentimiento era más aterradora que cualquier explosión de rabia. «Brenda se fue a las 11:30», dijo David, su voz con el tono práctico que usaba para discutir los cálculos de carga. «Me llamó esta mañana preocupada por tu paradero. Aparentemente pensó que me llamarías para que te llevara a casa». La explicación cuidadosamente construida de Sara se desmoronó como un edificio con cimientos defectuosos. «Debe haberse confundido. Ya sabes cómo se pone Brenda cuando has estado bebiendo. Su memoria...» La voz de David cortó sus palabras con precisión quirúrgica. «Sara, para». Abrió la carpeta de manila y sacó su teléfono. La pantalla mostrando una imagen que hizo que el rostro de Sara perdiera todo el color. La fotografía era nítida, tomada desde el umbral del dormitorio, con el tipo de competencia técnica que David aplicaba a su documentación arquitectónica. Cada detalle era visible, innegable, permanente. «1 hora», repitió David, cerrando la carpeta con la misma calma que usaba para archivar los permisos de construcción. «Te sugiero que uses el tiempo eficientemente». Los siguientes 60 minutos pasaron en una neblina de incredulidad y acción mecánica. Sara se movió por la casa como una sonámbula, recogiendo ropa y objetos personales mientras David trabajaba en su ordenador en el despacho. Ocasionalmente se detenía ante una fotografía o un recuerdo, esperando romper el muro de hielo que parecía haberse formado alrededor de su marido de la noche a la mañana. «La cena de aniversario en Romanos», dijo, sosteniendo una foto enmarcada de su 7º aniversario de bodas. «Esa noche dijiste que no podías imaginar la vida sin mí. ¿Eso no significó nada?» David levantó la vista de la pantalla de su ordenador con la expresión de un hombre interrumpido mientras calculaba metros cuadrados. «Eso fue antes de que descubriera qué tipo de persona eres en realidad». Las palabras golpearon a Sara como golpes físicos.
¿Qué tipo de persona, David? Cometí un error. La gente comete errores. Esto no borra 8 años de matrimonio, 8 años de amor. La risa de David no contenía calidez. ¿Amor? ¿Era amor cuando te quitaste el anillo de bodas antes de participar en actividades con dos extraños? ¿Era amor cuando me mentiste por mensaje de texto mientras llevabas a cabo tus asuntos? ¿Era amor cuando volviste a casa esta mañana preparada para mantener el engaño indefinidamente? Sara miró a su marido, viendo a un extraño con el rostro de David. ¿Dónde estaba el hombre que solía llevarle café a la cama los domingos por la mañana? ¿Dónde estaba el alma gentil que había llorado durante sus votos matrimoniales? Me fotografiaste, susurró ella. La implicación completa finalmente caló hondo. No intentaste detenerlo. No luchaste por nuestro matrimonio. Simplemente te quedaste ahí y tomaste fotos como una especie de investigador privado. Documenté pruebas, corrigió David, de la misma manera que documentaría defectos estructurales en un edificio marcado para demolición. La comparación envió un escalofrío por las venas de Sara. Ella era un defecto estructural. Su matrimonio era un edificio marcado para demolición. Todo lo que una vez había sido precioso entre ellos se había reducido a terminología de ingeniería. Exactamente a las 12:30, David apareció en el umbral del dormitorio. Se acabó el tiempo. Sara cerró la cremallera de la maleta, su contenido representando una versión apresuradamente ensamblada de su vida. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso ya no es de mi incumbencia. La voz de David permaneció firme, profesional. Sin embargo, te sugiero que contactes a tu hermana. Siempre ha apoyado mucho tus decisiones. El viaje al apartamento de Amy al otro lado de la ciudad transcurrió en un silencio surrealista. Sara había llamado a su hermana desde el coche, ofreciendo solo la mínima explicación. Ella y David estaban teniendo problemas. Necesitaba un lugar donde quedarse por unos días. Amy, siendo la hermana menor, perpetuamente comprensiva, había aceptado de inmediato sin hacer preguntas indiscretas. El apartamento de una habitación de Amy se sentía estrecho después de la espaciosa casa colonial que Sara había llamado hogar. El futón que serviría como su cama temporal daba a una ventana con vistas al aparcamiento de una tienda de electrónica de descuento. Una vista que parecía burlarse de sus quejas anteriores sobre las sensibilidades suburbanas de David. Es solo temporal, se dijo Sara en voz alta, dejando su maleta junto al futón. David está molesto, con razón. Una vez que se calme y podamos hablar racionalmente, lo superaremos. Los matrimonios sobreviven a la infidelidad todo el tiempo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Sara no podía quitarse de la cabeza el desapego clínico de David, la forma en que había hablado de su relación en tiempo pasado, como si ya hubiera terminado en su mente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, David estaba llevando a cabo la primera fase de su metódico desmantelamiento de su vida compartida. Su primera llamada fue a Robert King, el abogado que había manejado los aspectos legales del negocio de construcción de David. Las tarifas de fin de semana de King eran caras, pero la situación de David requería atención profesional inmediata. El adulterio en Ohio, explicó King durante su consulta apresuradamente organizada, proporciona motivos para el divorcio y puede influir en la división de bienes, especialmente cuando se documenta con pruebas fotográficas. El hecho de que ella se involucrara en este comportamiento en un entorno semipúblico podría ser considerado particularmente atroz por el tribunal. David escuchó con la misma atención concentrada que aplicaba a las especificaciones de ingeniería. Cada detalle importaba. Cada matiz legal podía afectar el resultado de su demolición cuidadosamente planeada. ¿Qué hay de los activos?, preguntó David. La casa está a nombre de los dos, pero yo he hecho cada pago de la hipoteca durante 8 años. Ella no contribuyó en nada al pago inicial. Con la documentación adecuada y pruebas de su adulterio, el tribunal probablemente le adjudicaría la casa, confirmó King, especialmente si puede demostrar que sus acciones han causado la ruptura irremediable del matrimonio. ¿Y las cuentas conjuntas? Como titular de la cuenta, tiene todo el derecho de retirar fondos para proteger sus intereses mientras el proceso de divorcio está pendiente. Recomendaría actuar rápidamente antes de que ella intente acceder a los bienes matrimoniales. La segunda parada de David fue el First National Bank,
donde había mantenido sus cuentas corrientes y de ahorro conjuntas durante 7 años. Las transacciones tardaron menos de 15 minutos. Cerrar las cuentas conjuntas, transferir todos los fondos a su cuenta individual, eliminar a Sara como beneficiaria de su póliza de seguro de vida. Cada acción fue legal, documentada, irreversible. Su tercera llamada fue más delicada. Los padres de Sarah, Robert y Helen Jones, habían acogido a David en su familia desde el principio de su relación con su hija. Dar la noticia sería doloroso, pero la mentalidad de ingeniero de David reconocía que controlar la narrativa era crucial para su estrategia a largo plazo. Robert, soy David. Necesito hablar contigo y con Helen sobre Sarah. ¿Podría pasar esta tarde? Es urgente. La conversación en el salón de los Jones fue quizás la más difícil de la vida adulta de David. Presentó los hechos con precisión clínica, mostró las pruebas fotográficas con la discreción apropiada y respondió a sus sorprendidas preguntas con paciente honestidad. Helen lloró abiertamente. El rostro de Robert pasó por la incredulidad, la ira y finalmente la resignación. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Robert, su voz envejecida por la conversación. Nada, respondió David. Solo sentí que merecían saber la verdad antes de que Sara intente presentar su versión de los hechos. La semilla estaba plantada. Cuando Sara finalmente llamara a sus padres buscando apoyo y comprensión, encontraría el terreno ya envenenado en su contra. La acción final de David del día requirió más sutileza. Sara trabajaba para Morrison Marketing Group, la misma firma que manejaba la publicidad de varios de los proyectos de construcción de David. La empresa mantenía políticas estrictas con respecto a la conducta de los empleados, particularmente el comportamiento que pudiera reflejar negativamente su imagen corporativa. El correo electrónico anónimo de David al Departamento de Recursos Humanos fue cuidadosamente elaborado. Me siento obligado a llamar su atención sobre un comportamiento preocupante de una de sus empleadas, Sarah Miller. Este fin de semana pasado, se involucró en una conducta altamente inapropiada en una reunión social que fue presenciada por múltiples personas. Dado el énfasis de Morrison Marketing en los estándares profesionales y la reputación corporativa, pensé que esta información podría ser relevante para su empleo continuo. Puedo proporcionar detalles adicionales si es necesario, aunque prefiero permanecer en el anonimato para evitar complicaciones personales. El correo electrónico fue enviado desde una cuenta recién creada que no podía ser rastreada hasta David. En el mundo corporativo de Morrison Marketing, los informes anónimos sobre la mala conducta de los empleados se tomaban en serio, especialmente cuando implicaban posibles riesgos para la reputación. El lunes por la mañana trajo los primeros resultados de la campaña sistemática de David. Sarah había pasado el fin de semana en el apartamento de Amy, alternando entre lágrimas e ira, elaborando mensajes de texto cada vez más desesperados para David que no recibían respuesta. Se había convencido de que volver al trabajo le proporcionaría normalidad, una base desde la cual reconstruir su vida en ruinas. En cambio, se encontró llamada a recursos humanos a las 9:15 a.m. Sarah, necesitamos discutir un informe preocupante que recibimos sobre tu conducta este fin de semana pasado. Comenzó Miranda Walsh, la directora de RRHH, con un preámbulo. Específicamente, acusaciones de comportamiento que podrían reflejar negativamente en los estándares profesionales de Morrison Marketing. La confusión de Sarah era genuina. No entiendo. ¿Qué acusaciones? ¿Qué comportamiento? ¿Estuviste en una reunión social este fin de semana? ¿Estuviste involucrada en una conducta inapropiada con múltiples individuos? La pregunta golpeó a Sarah como un golpe físico. Alguien había informado de su asunto privado a su empleador. Alguien que sabía suficientes detalles para que el informe fuera creíble. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi desempeño laboral, logró decir Sarah, aunque su voz carecía de convicción. Me temo que eso no es del todo exacto, respondió Miranda, consultando sus notas. Morrison Marketing representa a empresas orientadas a la familia y organizaciones comunitarias. Se espera que los empleados mantengan estándares de conducta que se alineen con nuestros valores corporativos, tanto durante el horario laboral como en sus vidas personales. Esta expectativa está claramente descrita en el manual del empleado que firmaste. La mente de Sarah corría a toda velocidad. ¿Quién podría haberla denunciado? Brenda no lo habría hecho.
Los hombres del sábado por la noche no sabían dónde trabajaba. A menos que esto es discriminación, dijo, aferrándose a la protección legal. No se puede despedir a alguien por su vida privada. No te estamos despidiendo por tu vida privada, aclaró Miranda. Estamos terminando tu empleo por una conducta que viola la política de la empresa y potencialmente daña la reputación de Morrison Marketing. Hay una diferencia significativa. El despido fue efectivo de inmediato. Sara fue escoltada a su escritorio para recoger sus objetos personales bajo la atenta mirada de la seguridad y luego llevada a la salida del edificio como una criminal. El proceso completo duró 20 minutos. Sentada en su coche en el aparcamiento de Morrison Marketing, Sara miró la caja de cartón que contenía los accesorios de su escritorio y comenzó a comprender el verdadero alcance de lo que le estaba sucediendo. Esto no era la ira momentánea de David que se desvanecería con el tiempo y la discusión. Esto era la guerra. Con las manos temblando, llamó al teléfono móvil de David. Por primera vez desde el sábado por la mañana, él respondió. «Me has hecho despedir», dijo ella sin preámbulos. «No tengo ninguna influencia sobre las decisiones de empleo de Morrison Marketing», respondió David con el mismo tono neutro que había usado para discutir los cálculos estructurales. «Si terminaron tu empleo, te sugiero que examines qué acciones de tu parte podrían haber provocado tal decisión. Tú me denunciaste, sé que fuiste tú. ¿Puedes probarlo?» La pregunta quedó en el aire como un desafío. Sara se dio cuenta de que no podía probar nada, al igual que no podía probar que David había orquestado la repentina congelación de su acceso a sus cuentas bancarias, conjuntas, o la fría recepción que había recibido cuando finalmente se armó de valor para llamar a sus padres. «David, por favor, podemos superar esto. Haré cualquier cosa. Consejería, terapia, lo que quieras. Solo por favor, deja de destruir mi vida». «Tú destruiste tu vida», dijo David simplemente. «Yo solo me estoy asegurando de que las consecuencias sean proporcionales a tus elecciones». La línea se cortó. Sara se sentó en su coche hasta que la seguridad se acercó y le pidió que abandonara las instalaciones. Luego condujo sin rumbo por la ciudad, su mente luchando por procesar la demolición sistemática de todo lo que había dado por sentado. Su trabajo, su matrimonio, su seguridad financiera, el apoyo de su familia, todo se había ido en 3 días. Esa noche, en el estrecho apartamento de Amy, Sara tomó una decisión que resultaría ser el peor error de su situación en rápido deterioro. Si David quería jugar duro, ella respondería de la misma manera. Si él estaba dispuesto a destruir su vida por una noche de mal juicio, entonces quizás su propia vida merecía un escrutinio similar. Encontró el anuncio del detective Mike Torres en las páginas amarillas. Investigaciones confidenciales, asistencia en divorcios, recuperación de activos. Su oficina estaba ubicada en un centro comercial entre un servicio de preparación de impuestos y una tienda de teléfonos móviles de descuento. Pero a Sara ya no le importaban las apariencias. «Necesito que investigue a mi marido», le dijo a Torres durante su consulta del martes por la tarde. «Está tratando de destruirme financiera y profesionalmente. Tiene que haber algo en su pasado, alguna debilidad que pueda usar para nivelar el campo de juego». Torres, un hombre corpulento de unos 50 años con los ojos cansados de alguien que había visto demasiada de la parte más fea de la humanidad, citó sus tarifas estándar para la vigilancia y la investigación de antecedentes. Sara aceptó de inmediato, pagando su anticipo con los últimos $500 de su cuenta de ahorros individual. «¿Qué es exactamente lo que esperas encontrar?», preguntó Torres tomando notas en un portafolio de cuero. «Cualquier cosa», respondió Sara. «Aventuras, irregularidades financieras, mala conducta profesional, problemas fiscales, cualquier cosa que demuestre que no es el santo que pretende ser». Lo que Sara no sabía era que Mike Torres había trabajado como subcontratista en uno de los proyectos de construcción anteriores de David, instalando sistemas de seguridad para el complejo comercial Riverside 2 años antes. Lo que tampoco sabía era que Torres mantenía una política de evitar conflictos de intereses, que incluía aceptar casos contra antiguos clientes. Después de que Sara se fuera de su oficina, Torres llamó al teléfono móvil de David. «Dave, soy Mike Torres. ¿Me recuerdas del proyecto Riverside? Escucha, creo que deberías saber que tu esposa acaba de contratarme para investigarte. Pensé que querrías estar sobre aviso.
David recibió esta información con la misma calma que había mostrado durante toda la crisis. En todo caso, la decisión de Sarah de contratar a un investigador privado validaba su evaluación del carácter de ella y proporcionaba pruebas adicionales para el proceso de divorcio. ¿Qué le dijiste?, preguntó David. Nada todavía. Ética profesional y todo eso. Pero voy a tener que rechazar el caso por conflicto de intereses. Aunque pensé que deberías saber en qué anda. Agradezco la llamada, Mike. David contactó inmediatamente a Robert King con este nuevo desarrollo. El abogado estaba encantado. Contratar a un investigador privado para acosar a la parte contraria durante un proceso de divorcio puede considerarse acoso o intimidación, explicó King. Esto en realidad fortalece nuestro caso y proporciona motivos para una orden de restricción si es necesario. Para el miércoles por la tarde, los muros cuidadosamente construidos de la vida de Sarah se habían desmoronado por completo. Mike Torres la había llamado para informarle que rechazaba su caso debido a conflictos de agenda, aunque su manera evasiva sugería otras razones. Sus padres habían dejado de devolverle las llamadas después de hablar con David. Sus tarjetas de crédito, todas vinculadas a cuentas que David había cerrado, estaban siendo rechazadas. Incluso Amy empezaba a mostrar signos de tensión, insinuando que el acuerdo del futón no podía continuar indefinidamente. La última esperanza de Sarah residía en contactar a Mark y Jason, los dos hombres del sábado por la noche. Si podía convencerlos de que apoyaran su versión de los hechos, de que testificaran que el encuentro había sido consentido y no reflejaba su verdadero carácter, quizás podría empezar a reconstruir algo de credibilidad. Pero cuando localizó a Mark a través del primo de Brenda, su respuesta fue rápida y brutal. ¿Estás loca?, dijo Mark por teléfono. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a mi reputación? Mi novia se enteró de lo del sábado por la noche y rompió conmigo. Mi jefe en la firma de contabilidad me llamó para una discusión sobre el mantenimiento de los estándares profesionales. Sea cual sea el juego que estés jugando con tu marido, déjame fuera de él. La respuesta de Jason fue igualmente devastadora. No solo se negó a ayudar, sino que reveló que ambos hombres ya habían sido contactados por el abogado de David y habían proporcionado declaraciones escritas, detallando los eventos del sábado por la noche, declaraciones que retrataban a Sarah como la clara instigadora del encuentro. Estábamos borrachos, sí, pero tú fuiste la que sugirió subir, le dijo Jason. Tú fuiste la que se quitó el anillo de bodas y lo puso en la mesita de noche. Pensamos que estabas separada o algo así. El abogado de David dejó claro que cooperar con su investigación era en nuestro mejor interés. Sarah colgó el teléfono y se miró al espejo del baño de Amy. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, vacía, desesperada, derrotada. En menos de una semana, había pasado de ser una exitosa profesional del marketing con un matrimonio estable a una mujer desempleada que dormía en el futón de su hermana. Enfrentaba un proceso de divorcio sin aliados y con pruebas crecientes en su contra. David Miller, mientras tanto, continuaba su metódico trabajo de demolición. Cada tarde volvía a la casa de Maple Street y trabajaba en sus proyectos de arquitectura con el mismo enfoque constante que siempre había tenido. Pero ahora, en lugar de construir estructuras para el futuro de otras personas, estaba diseñando la cuidadosa destrucción de su pasado y la construcción sistemática de su nueva vida. Algunos edificios, una vez comprometidos estructuralmente, no podían ser reparados. Tenían que ser demolidos por completo, el terreno despejado y preparado para lo que fuera que se construyera en su lugar. David Miller entendía de construcción, también entendía de demolición, y era muy bueno en ambas cosas. El juzgado del condado de Hamilton se erguía contra el cielo gris de febrero como un monumento a la justicia. O quizás, pensó Sarah mientras subía los escalones de piedra junto a su abogada de oficio, como un mausoleo para matrimonios muertos. Habían pasado 3 meses desde aquel devastador fin de semana de octubre, 3 meses de maniobras legales, presentación de documentos y la lenta y metódica disección de 8 años de vida compartida. La abogada de Sarah, Janet Morrison, sin relación con su antiguo empleador, era una mujer cansada de unos 50 años que manejaba los casos de divorcio con la eficiencia de alguien que procesa reclamaciones de seguros.
Había sido honesta sobre las perspectivas de Sara desde su primera consulta. Cuando tu cónyuge tiene pruebas fotográficas de adulterio y ha documentado sistemáticamente tu comportamiento, lo mejor que podemos esperar es minimizar los daños. El proceso judicial se sintió surrealista en su formalidad. La jueza Patricia Hendricks, una mujer severa de cabello plateado y con el porte de alguien que había presenciado innumerables fracasos humanos, revisó las pruebas con desapego clínico. David se sentó en la mesa del demandante junto a Robert King, su expresión la misma que Sara le había visto poner al revisar planos de arquitectura. Concentrado, analítico, emocionalmente neutral. Señor Miller, se dirigió directamente la jueza Hendricks a David. Usted solicita la disolución del matrimonio por adulterio con una petición de custodia total de los bienes matrimoniales, incluida la residencia familiar en 1247 Maple Street. Sí, su señoría, respondió David con voz firme. He proporcionado pruebas fotográficas y declaraciones de testigos que documentan la infidelidad de la señora Miller, así como registros financieros que demuestran mi única responsabilidad en los pagos de la hipoteca y el mantenimiento de la propiedad durante 8 años de matrimonio. Sara observó a su marido hablar de su matrimonio en tiempo pasado, usando terminología legal que reducía su relación a la distribución de activos y la asignación de responsabilidades. El hombre que una vez había prometido amarla en la enfermedad y en la salud, ahora se sentaba a 12 pies de distancia, tratándola como un préstamo en mora. Señora Miller, continuó la jueza, ¿usted refuta estas acusaciones? La boca de Sara se sentía seca como el polvo. No, su señoría, pero me gustaría que el tribunal considerara que este fue un incidente aislado, un error que no refleja... Señora Miller, interrumpió la jueza Hendricks, este tribunal no se ocupa de la evaluación del carácter ni de la terapia matrimonial. Estamos aquí para determinar la distribución de activos según la ley del estado de Ohio y las pruebas presentadas. Su abogada puede hablar en su nombre con respecto a la división de la propiedad. Janet Morrison se puso de pie, rebuscando entre los papeles con el entusiasmo de alguien que cumple una obligación contractual. Su señoría, aunque la señora Miller reconoce el incidente en cuestión, creemos que tiene derecho a una distribución equitativa de los bienes matrimoniales, incluido el 50% del valor de la casa familiar y la mitad de los ahorros conjuntos acumulados durante el matrimonio. Robert King se levantó con la confianza de un abogado que tiene una escalera real. Su señoría, el señor Miller, tiene documentación que prueba que realizó el 100% de los pagos de la hipoteca, los pagos de impuestos sobre la propiedad y los gastos de mantenimiento de la casa durante todo el matrimonio. Además, el adulterio de la señora Miller representa un incumplimiento material del contrato matrimonial y sus acciones posteriores, incluida la contratación de un investigador privado para acosar al señor Miller, demuestran un patrón de comportamiento vengativo que justifica la adjudicación de los derechos de propiedad completos a la parte perjudicada. La jueza Hendricks revisó los documentos durante varios minutos, mientras Sara sentía que su futuro se disolvía como azúcar en la lluvia. Finalmente, la jueza levantó la vista. Basado en las pruebas presentadas y en la ley del estado de Ohio sobre la mala conducta matrimonial, este tribunal otorga la propiedad total de la residencia matrimonial al señor Miller, junto con todo el mobiliario y las mejoras. La señora Miller tiene derecho a sus efectos personales y al 50% de los activos líquidos en las cuentas conjuntas a la fecha de la separación, menos los costos judiciales y los honorarios de los abogados. El divorcio se concede con efecto inmediato. Sara salió del juzgado con un cheque de $3,847, su parte de sus ahorros conjuntos. Después de los gastos legales, 8 años de matrimonio se redujeron a una suma que no cubriría el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad de un apartamento decente. David salió del juzgado 20 minutos después, habiendo completado la documentación adicional para transferir la escritura de la casa únicamente a su nombre. No miró en dirección a Sara mientras caminaba hacia su camioneta, pero Sara captó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una chaqueta de mujer en el asiento del pasajero que definitivamente no era suya. 6 meses después, Sara estaba detrás del mostrador de Murphy's Diner en Columbus, Ohio, sirviendo café a camioneros y trabajadores de la construcción que le recordaban dolorosamente la vida que había perdido. El trabajo pagaba $8 la hora más propinas,
apenas suficiente para cubrir el alquiler de su estudio sobre el restaurante vietnamita que proporcionaba una banda sonora de woks, chisporroteantes y órdenes gritadas en 2 idiomas. Columbus estaba lo suficientemente lejos de su antigua vida como para proporcionar anonimato, pero lo suficientemente cerca como para que ocasionalmente viera caras conocidas de su carrera en marketing. Esos encuentros siempre eran incómodos. Antiguos colegas luchando por reconciliar a la pulcra profesional que recordaban con la camarera cansada en un uniforme grasiento. Sara había solicitado puestos de marketing por toda la ciudad, pero algo siempre salía mal. Las referencias que inicialmente sonaban positivas cambiaban misteriosamente de tono. Las entrevistas que parecían prometedoras terminaban con excusas vagas sobre haber encontrado a alguien más adecuado. Comenzó a sospechar que la influencia de David se extendía más allá del condado de Hamilton, que su reputación profesional había sido envenenada en toda la interconectada comunidad empresarial de Ohio. El único punto brillante en su disminuida existencia era Tom Richardson, un electricista divorciado que desayunaba en Murphy's todos los martes y jueves antes de su turno en la central eléctrica. Tom era amable, sin complicaciones y refrescantemente desinteresado en su pasado. Cuando finalmente la invitó a salir a finales de julio, Sara sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. Su relación se desarrolló lentamente, con cuidado. Tom vivía en un dúplex ordenado al otro lado de la ciudad y tenía la custodia compartida de su hija de 8 años, Emma, cada 2 fines de semana. Trató a Sara con una delicadeza que le hizo recordar lo que se sentía al ser valorada en lugar de analizada por defectos estructurales. «Eres diferente de otras mujeres con las que he salido», le dijo Tom una noche mientras se sentaban en su porche, bebiendo cerveza y viendo a Emma perseguir luciérnagas en el jardín. «Hay algo en tus ojos, como si hubieras pasado por algo que te ha envejecido, pero no de mala manera, como si entendieras que la vida puede ser dura». Sara sintió que las lágrimas amenazaban ante su amabilidad casual. Si tan solo supiera lo dura que podía llegar a ser la vida, lo rápido que todo lo sólido podía desmoronarse. Durante 3 meses, Sara se permitió creer en segundas oportunidades. Ella y Tom hablaron de mudarse juntos, de la posibilidad de un futuro que no girara en torno a los errores del pasado. A Emma parecía gustarle, y Sara comenzó a imaginarse a sí misma como parte de una familia ya hecha, que podría curar las heridas que David había infligido. Luego llegó la tarde de octubre, exactamente un año después de la noche que había destruido su matrimonio. Sara estaba lavando los platos en la cocina de Tom, mientras él ayudaba a Emma con los deberes en la mesa del comedor. Las noticias locales se reproducían en la televisión del salón. Ruido de fondo que Sara apenas notó hasta que oyó un nombre familiar. Miller Construction ha sido adjudicada con el contrato para el nuevo centro comunitario del condado de Hamilton, un proyecto de $15 millones que comenzará a construirse la próxima primavera. David Miller, el propietario y arquitecto principal de la empresa, dijo que el centro representa su compromiso de construir estructuras que sirvan a las familias y fortalezcan los lazos comunitarios. Sara dejó caer el plato que estaba lavando, los fragmentos de cerámica esparciéndose por el linóleo de Tom. En la pantalla del televisor, David estaba de pie junto a una maqueta de un edificio impresionante, vistiendo el mismo traje azul marino que se había puesto para la cena de ensayo de su boda. Se veía exitoso, seguro de sí mismo, completamente no afectado por la destrucción de su matrimonio. Pero lo que hizo que a Sara se le cortara la respiración fue la mujer que estaba a su lado, una rubia menuda presentada como Emily Wasson, la nueva ejecutiva de cuentas senior de Morrison Marketing Group, que se encargaría de la promoción del proyecto del centro comunitario. Morrison Marketing Group, el antiguo empleador de Sara. La mujer se había quedado no solo con David, sino también con el mundo profesional de Sara. «Sara, ¿estás bien?», apareció Tom en el umbral de la cocina, la preocupación arrugando sus facciones. «Estoy bien», mintió Sara, arrodillándose para recoger los trozos de cerámica con las manos temblorosas. «Solo he sido torpe». Pero Tom era más observador de lo que ella le había dado crédito. Más tarde esa noche, después de que Emma se hubiera ido a la cama, sentó a Sara en el sofá con la expresión seria de un hombre que se prepara para una conversación importante. «¿Quién era ese hombre de las noticias?», preguntó Tom. «El arquitecto. Te pusiste blanca como el papel cuando lo viste».
La nueva identidad cuidadosamente construida de Sarah comenzó a resquebrajarse bajo el interrogatorio suave pero persistente de Tom. La historia salió en fragmentos. El matrimonio, la infidelidad, la destrucción sistemática de su vida. Intentó presentarse como la víctima, enfatizando la frialdad y la venganza calculada de David, mientras minimizaba su propio papel en el desastre. Tom escuchó sin interrupción, su rostro cada vez más preocupado a medida que la verdad emergía. Cuando Sara terminó, él se sentó en silencio durante varios minutos, procesando lo que había aprendido. Así que engañaste a tu marido, dijo Tom finalmente. Con 2 hombres, al mismo tiempo. Fue un error, respondió Sara rápidamente. Una noche de mal juicio de la que me he arrepentido cada día desde entonces. La reacción de David fue completamente desproporcionada. ¿Lo fue?, interrumpió Tom, su voz todavía suave pero con un nuevo filo. Sara, destruiste tu matrimonio. Traicionaste a alguien que confiaba en ti, que construyó una vida contigo. Y en lugar de aceptar la responsabilidad, estás sentada aquí diciéndome que su respuesta fue injusta. No entiendes lo vengativo que se volvió. Entiendo que las acciones tienen consecuencias, dijo Tom, levantándose del sofá. Y entiendo que si pudiste traicionar a alguien con quien estuviste casada durante 8 años, alguien que te amó lo suficiente como para darte todo lo que tenía, entonces podrías traicionar a cualquiera. Sara sintió que su nuevo mundo comenzaba a colapsar con una familiar y devastadora eficiencia. Tom, por favor. Lo que le hice a David no tiene nada que ver con nosotros. Soy una persona diferente ahora. He aprendido de mis errores. ¿Lo has hecho? La pregunta de Tom fue silenciosa pero penetrante, porque todo lo que me has contado esta noche ha sido sobre lo injustamente que te han tratado. Cómo David reaccionó de forma exagerada. Cómo eres la víctima de las circunstancias. No te he oído asumir una responsabilidad real por destruir tu matrimonio. La conversación terminó con Tom pidiéndole a Sara que se fuera. Mientras conducía de regreso a su estudio a través de la noche de octubre, que marcaba el aniversario de su caída en desgracia, Sara se dio cuenta de que su pasado la seguiría a todas partes. La demolición sistemática de su vida por parte de David había sido tan minuciosa que ni siquiera un hombre amable en una ciudad diferente podía pasar por alto los escombros. 2 semanas después, la desesperación llevó a Sara a tomar la decisión que cerraría el último capítulo de su conexión con David Miller. Condujo de regreso al condado de Hamilton en una mañana gris de sábado. Su viejo Honda luchaba con los kilómetros de la autopista, pero de alguna manera hizo el viaje. La casa de Maple Street se veía exactamente igual desde fuera. El mismo césped cuidado, los mismos arbustos en flor que había plantado durante su tercer año de matrimonio, el mismo felpudo que habían elegido juntos en Home Depot. Pero había diferencias que hablaban de la nueva vida de David. Un segundo coche en el camino de entrada, campanillas de viento en el porche delantero que Sara nunca había visto antes, y juguetes de niños esparcidos por el césped que definitivamente no eran suyos. Sara se sentó en su coche al otro lado de la calle, armándose de valor para acercarse a la puerta principal. Había ensayado su discurso durante el viaje, un reconocimiento de sus errores, una disculpa genuina, una petición no de reconciliación, sino de alguna forma de paz que pudiera permitirle reconstruir su vida sin el peso de su continuo odio. La puerta principal se abrió antes de que pudiera salir de su coche. David salió vistiendo ropa de fin de semana, vaqueros y una camisa de franela que lo hacían parecer más joven, más como el hombre del que se había enamorado hacía 9 años. Detrás de él venía Emily Watson, la rubia de la noticia de la televisión, llevando una bolsa de pañales y guiando a un niño pequeño de la mano. El mundo de Sara se tambaleó mientras procesaba lo que estaba viendo. Emily estaba visiblemente embarazada, quizás de 6 meses, resplandeciente con la felicidad que Sara recordaba haber sentido durante su primer matrimonio. El niño pequeño, un varón con el pelo oscuro y la expresión seria de David, llamó a David papá mientras subían a la camioneta de David. Emily no era solo la novia de David, era su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que había reemplazado a Sara en todos los sentidos significativos, y llevaba un anillo de diamantes que captaba la luz del sol de la tarde como una promesa de permanencia. Sara se sentó en su coche viendo a la nueva familia de David alejarse hacia cualquier aventura de fin de semana que les esperara.
La comprensión la golpeó con una claridad brutal. Mientras ella había estado luchando por sobrevivir, trabajando en un restaurante y sin poder reconstruir su vida, David había seguido adelante por completo. Había encontrado a alguien nuevo, alguien que podía darle la familia que Sara siempre había retrasado en discutir, alguien que no traicionaría la confianza que él ofrecía. La cruel ironía era ineludible. Emily Watson trabajaba en Morrison Marketing Group, el antiguo empleador de Sara. El mundo profesional que Sara había perdido había acogido a la nueva esposa de David, creando una transición perfecta que borraba la existencia de Sara, tanto de su vida personal como profesional. Cuando la camioneta de David regresó 2 horas más tarde, Sara todavía estaba sentada al otro lado de la calle, paralizada por la magnitud de su insignificancia. Esta vez se obligó a salir del coche y cruzar la calle. David la vio acercarse y le dijo algo a Emily, quien llevó al niño y su vientre embarazado a la casa con eficiencia practicada. David esperó en el porche delantero, su expresión neutral pero alerta, como un hombre que observa a un animal potencialmente peligroso acercarse a su territorio. «Hola, David», dijo Sara cuando llegó al pie de los escalones del porche. Sara, su voz no transmitía emoción, ni sorpresa, ni reconocimiento de su historia compartida. Podría haber sido una vendedora o una repartidora perdida. «Vine a disculparme», comenzó Sara, la palabra que había ensayado sintiéndose inadecuada ante su nueva realidad. «Por todo, por lo que hice, por cómo lo manejé después, por el dolor que te causé. Sé que no merezco el perdón, pero necesitaba que supieras que entiendo lo equivocada que estuve». David escuchó sin interrupción, su rostro mostrando la misma atención educada que podría prestar a un contratista explicando un retraso en la construcción. «También quería preguntar», continuó Sara, su voz cada vez más pequeña, «si había alguna manera de que pudieras detener lo que sea que todavía estás haciendo para evitar que encuentre un trabajo decente, que reconstruya mi vida. Sé que merezco consecuencias, pero ha pasado un año y parece que no puedo superarlo». «No te estoy haciendo nada», interrumpió David, su voz con el tono práctico que recordaba de su matrimonio. «No he pensado en ti desde que se finalizó el divorcio. Si tienes dificultades para encontrar empleo, te sugiero que examines tus propias cualificaciones y referencias». El desdén casual fue más devastador que lo que habría sido la ira. Sara se dio cuenta de que David no había estado saboteando activamente su nueva vida. Simplemente no le importaba lo suficiente como para pensar en ella en absoluto. Su reputación profesional había sido destruida por sus propias acciones, y la comunidad empresarial de Ohio había sacado sus propias conclusiones sobre su fiabilidad y carácter. «David, por favor, lo perdí todo. Mi trabajo, mi familia, mi futuro. ¿Querrás al menos concederme algún pequeño...» «No perdiste nada», dijo David, su voz volviéndose más fría. «Lo tiraste todo por la borda. Hay una diferencia significativa». Emily apareció en el umbral detrás de él, su figura embarazada recortada contra la cálida luz de la casa que Sara una vez había llamado hogar. La mujer era hermosa de una manera discreta, con el tipo de elegancia natural que sugería que pertenecía al mundo de David, de precisión arquitectónica e integridad estructural. «¿Está todo bien?», preguntó Emily, su voz con la ligera preocupación de una mujer que protege su territorio. «Todo está bien», respondió David sin volverse. La señora Jones ya se iba. El uso de su apellido de soltera fue el golpe final. Sarah Jones, no Sarah Miller, no la exesposa de David, no alguien que una vez había compartido su cama en sus sueños, solo una extraña con un nombre olvidable que había interrumpido brevemente su tarde de sábado. Emily estudió a Sara con la mirada analítica de una profesional del marketing que evalúa la competencia potencial y no encuentra ninguna. «Me resultas familiar», dijo Emily. «¿Te conozco de alguna parte?» «Solía trabajar en Morrison Marketing», respondió David, «antes de que la despidieran por violaciones de conducta». Sara sintió que el calor le subía a las mejillas mientras la expresión de Emily cambiaba de curiosidad a comprensión y a algo que se acercaba a la lástima. La mujer más joven sabía exactamente quién era Sara, la exesposa deshonrada, el cuento con moraleja, la mujer cuyos errores habían despejado el camino para la felicidad de Emily. «Ya veo», dijo Emily, su tono volviéndose fríamente profesional. «Bueno, espero que hayas encontrado algo más adecuado a tus circunstancias actuales». El desdén fue educado pero absoluto.
Sara entendió que estaba mirando a su reemplazo en todos los sentidos: profesional, personal, social. Emily no solo había ocupado el lugar de Sara en la vida de David, sino que lo había mejorado, convirtiéndose en la esposa que Sara nunca había logrado ser del todo. «Debería irme», dijo Sara, retrocediendo de los escalones del porche. «Sí», asintió David. «Deberías». Mientras Sara regresaba a su coche, oyó la puerta principal cerrarse detrás de ella con la finalidad de una tumba sellándose. A través de la ventana del salón, pudo ver a David y Emily moviéndose por su casa, la casa de él, con la cómoda eficiencia de personas que pertenecían juntas. El viaje de regreso a Columbus pasó en una neblina de aceptación. Sara finalmente entendió que no habría redención, ni perdón, ni una reconstrucción gradual de su vida a algo que se pareciera a lo que había perdido. David había seguido adelante tan completamente que su existencia se había vuelto irrelevante para su felicidad. 6 meses después, Sara estaba detrás del mostrador en Murphy's Diner, leyendo un anuncio de boda en la Gaceta del Condado de Hamilton que alguien había dejado. La foto mostraba a David Miller y Emily Watson intercambiando votos en una elegante ceremonia en el Riverside Country Club, rodeados de familiares y amigos que parecían genuinamente felices por el nuevo comienzo de la pareja. El artículo mencionaba que la novia era una ejecutiva de cuentas senior en Morrison Marketing Group y que la empresa de construcción del novio había sido adjudicada recientemente con varios contratos municipales importantes. Se veían perfectos juntos, exitosos, atractivos, adecuados al tipo de vida que Sara una vez había dado por sentada. Sara dobló el periódico y lo tiró a la basura, luego volvió a servir café a los camioneros que dejaban propinas de $1 y la llamaban Cariño, sin saber su nombre. Fuera de las ventanas del restaurante, el tráfico de Columbus se movía con el ritmo constante de personas que iban a algún lugar importante. Personas con propósitos, destinos y futuros que se extendían más allá del próximo cheque de pago. Algunos errores, había aprendido Sara, eran demasiado grandes para superarlos. Alguna confianza, una vez rota, nunca podría ser reparada. Algunas consecuencias duraban para siempre, remodelando no solo el presente, sino cada posible futuro, reduciendo infinitas posibilidades a un único y estrecho camino hacia adelante. A la hora de cerrar, Sara cerró con llave la puerta principal del restaurante y subió las escaleras a su estudio, donde pasaría otra noche sola con la televisión y la creciente comprensión de que esta era su vida ahora, no un contratiempo temporal o un periodo de reconstrucción, sino el resultado permanente de las elecciones de una noche. David Miller le había enseñado que algunas estructuras, una vez dañadas más allá de toda reparación, solo podían ser demolidas por completo. Él simplemente había sido más minucioso en su trabajo de demolición de lo que ella jamás había imaginado posible. Y a diferencia de sus proyectos de construcción, esta demolición en particular nunca sería reconstruida.